Hola gente, la historia que hoy les voy a contar comenzó con una carta escrita hace casi 300 años que presentaba una conjetura que algunos de los más grandes matemáticos desde entonces hasta la actualidad siguen tratando de resolver sin poder lograrlo. Pero, ¿qué decía esa carta y cómo sigue la historia? Se los cuento en este video. En junio de 1742, el genio de la matemática, Leonhard Euler, recibió una carta de su amigo, el matemático Christian Goldbach, que enunciaba una hipótesis. Euler leyó detenidamente la carta, era una hipótesis sobre los números enteros, y la redujo a lo que hoy conocemos como la conjetura de Goldbach. Pero escuchemos la conjetura enunciada por el propio Goldbach. Todo número par mayor que 2 puede escribirse como suma de dos números primos. Este es uno de los enunciados más fáciles de entender, pero que hasta ahora fue imposible de probar o refutar. De hecho, la conjetura de Goldbach es tan famosa que hasta el cine y la literatura se ocuparon de ella. Por ejemplo, la película francesa del 2023, El teorema de Margarita, presenta la odisea de una joven matemática que está obsesionada con ser la primera en demostrar esa conjetura. En literatura tenemos el libro de Apóstolos Dioxadis, el tío Petros y la conjetura de Goldbach. El tío Petros es un matemático que se pasó la vida tratando de probar esa conjetura, está totalmente frustrado y ahora quiere evitar a toda costa que su sobrino cometa el mismo error. Recapitulando entonces, la conjetura de Goldbach dice que todo número par mayor que 2 puede escribirse como la suma de dos números primos. Los números primos son números enteros que solo son divisibles por sí mismos o por el 1. Por ejemplo, el número 2, el 3, el 5, el 17, el 53 son números primos porque no pueden factorizarse. Los demás números, los números no primos, se llaman números compuestos. Y estos sí pueden factorizarse, por ejemplo, el 35 es igual a 5 por 7, el 48 es igual a 6 por 8, etc. Podemos ver gráficamente la conjetura de Goldbach construyendo una pirámide, la pirámide de Goldbach, en la cual las líneas de color representan a los números primos. Donde se cortan dos líneas, los sumamos a los primos correspondientes y obtenemos un número par. Y sobre la horizontal vamos a obtener todas las formas de sumar el mismo número par con distintos pares de primos. Es evidente que como todos los números primos mayores que 2 son impares, sumar dos primos siempre va a dar un número par. Solo el 4 requiere sumar 2 más 2, que es el único número primo par, el 2. Pero después, 3 más 3 es 6, 3 más 5, 8, 17 más 11, 28. Es decir, la suma de dos primos siempre da un número par. Pero la conjetura de Goldbach dice lo recíproco. Y no es para nada evidente que dado absolutamente cualquier número par, eso lo podemos representar como la suma de dos números primos. Ese número par puede ser inmenso. 18.357.538. Y eso lo tenemos que poder representar como la suma de dos primos. Lo anterior tiene mucho que ver con la distribución de los números primos. Para entenderlo mejor, veamos el siguiente gráfico. En el eje horizontal aparecen los números pares. Aquí graficamos hasta el 60. Y en el eje vertical, todos los primos menores o iguales que 60. Los círculos que aparecen en el gráfico arriba de cada número par representan a todos los primos que hay entre n sobre 2 y n. Los circulitos más oscuros muestran los primos que, al sumarse con otro primo menor o igual que n sobre 2, dan por resultado el número par n. En tanto que para los primos indicados con los circulitos más claros, no existe otro primo con el cual su suma sea igual a n.
Vemos que la suma no es única y a medida que n crece, parecen surgir más combinaciones. Para ejemplificar, tomemos el número par 40. Arriba del 40 aparecen 4 circulitos que representan a los 4 primos que están entre 20 y 40, que son 23, 29, 31 y 37. Si tomamos el 23, 40 menos 23 es 17. Por lo tanto, 23 más 17, la suma de dos primos, da 40. El segundo circulito, también en color oscuro, muestra el número 29. Y 29 más 11 es 40, suma de dos primos. El tercer circulito está en color más clarito, en celeste, y es el número 31. Por supuesto, 31 más 9 es 40, pero 9 no es primo, entonces esa suma no corresponde a suma de dos primos. El último circulito, en color oscuro, que está sobre el 40, corresponde al número 37. 40 menos 37 es 3 y por lo tanto 37 más 3 es igual a 40 y es suma de dos primos. Y ahí tenemos 3 formas de sumar dos primos para que nos dé el número 40. En la descripción del video les dejo un enlace al programa en Python para realizar estos gráficos y para que ustedes mismos puedan probar. Pero ¿qué pasa ahora si graficamos hasta un n más grande? Es decir, si aumentamos el número par máximo hasta el cual graficamos sobre el eje horizontal. Vemos que entonces aparecen zonas o franjas horizontales en blanco en las cuales no hay ningún número primo. Son las llamadas lagunas de primos, que pueden ser tan grandes como se quiera. Por ejemplo, si tomamos desde 5 factorial más 2, 5 factorial más 3, 5 factorial más 4 hasta 5 factorial más 5, vamos a tener 4 números consecutivos que no son primos, ya que 5 factorial es el producto de 5 por 4 por 3 por 2 y es divisible por 2, por 3, por 4 y por 5. Entonces, 5 factorial más 2 es divisible por 2 porque 5 factorial lo es y 2 también es divisible por 2. Y así siguiendo con todos los demás. Si tomamos un n tan grande como se quiera, resulta que n factorial más 2 al n factorial más n son n menos 1 números consecutivos no primos. Y ese n puede ser un número enorme. Y ahora la pregunta es si existe algún número par n tal que entre n sobre 2 y n haya una laguna de primos. Es decir, que sobre ese número par n en el gráfico que hicimos recién no haya ningún circulito. O bien que los circulitos que haya sean todos color celeste, es decir, que esos primos no sumen al número par con ningún otro primo. De esa forma, habríamos encontrado un contraejemplo para la conjetura de Goldbach, es decir, un número par n que no pueda escribirse como la suma de dos primos. Y para ese número par no valdría la conjetura de Goldbach. Entonces se me ocurrió preguntarle a la inteligencia artificial. Empecé por ChatGPT y la pregunta fue: busca un número entero par n tal que entre n sobre 2 y n no haya ningún número primo. ChatGPT dio una estrategia para resolverlo, que esencialmente está bien, incluso un programita en Python para buscar ese número par n, pero sin embargo después las respuestas fueron incorrectas. Primero me dijo que n era 90, pero en el intervalo de 45 a 90 el 53, por ejemplo, es primo. Bueno, admitió su error, volvió a calcular, me dio el número 114, pero en ese intervalo de 57 a 114, el 59 es primo. Otro error, y otra vez otro error, hasta que por fin le aconsejé que estudie la conjetura de Goldbach. Y ahí sí, en su reflexión final, llegó a la conclusión de que si existe un número así, será muy grande y excepcional. Después le pregunté a Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft,
y le pedí que buscara un número entero par n tal que entre n sobre 2 y n no haya ningún número primo. Hizo unos intentos con n10, n12, n20, propuso algunos intervalos y determinó que había primos. Entonces llegó a la conclusión de que para encontrar ese número n necesitamos uno donde el intervalo entre n sobre 2 y n contenga una secuencia larga de números compuestos. Esta tarea es un desafío porque los números primos están distribuidos de manera irregular entre los números naturales. Pero ninguna de las dos inteligencias artificiales llegó por sí misma a la conclusión de que estaba relacionado con la conjetura de Goldbach. Tal vez un poquito mejor Copilot. Hasta el momento, la conjetura de Goldbach fue verificada por diversos métodos computacionales. En el año 2012 probaron la validez de la conjetura hasta números pares tan grandes como 4 trillones. Sin embargo, esto no es una prueba matemática formal de la conjetura de Goldbach, porque los números pares son infinitos. De modo que, hasta ahora, la conjetura no pudo ser probada ni refutada. Bueno, para terminar, les comento que sobre la misma conjetura de Goldbach, Euler formuló otra hipótesis que se conoce como la conjetura débil de Goldbach, que dice que todo número impar puede escribirse como la suma de 3 números primos. Esta conjetura débil de Goldbach sí fue probada por el matemático peruano Harald Elfgott, que en 2013 pudo comprobarla utilizando teoría analítica de números y métodos computacionales. Pero esto ya es parte de otra historia que dejo para otra ocasión. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video, que les haya interesado el tema y nos vemos en el próximo video.